urgentemente podría haber convertido piedras en pan. Pero hacer esto en esta situación habría sido actuar independientemente de Dios y usar su poder para beneficio personal. Tiene que estar Dios involucrado. Y el diablo lo estaba tentando a usar el poder fuera de la alineación con la palabra de Dios. Y muchas de las veces es lo que quiere pasar en nuestras vidas. Y muchas de las veces tú sabes, el diablo te tenta y te tenta a que contestes, a que hables antes de tiempo. Y cuando tú te mueves antes de tiempo, pierdes tu bendición y pierdes tu batalla. Y es lo que el enemigo quería, que se desalojara de la misión. Entonces, si el Señor Jesucristo iba a empezar a hacer milagros y empezar a hacerlos, el enemigo es lo que él quería, empujarlo a hacer esos milagros, a que comiera, a que rompiera el ayuno. Cuando andas en ayuno, entonces si sigue él tentándolo, entonces Satanás puede, dice, seducirte a pecar, pero él no puede arrojarte. Como has aprendido, cada hombre es tentado cuando de sus propios deseos es atraído. Él no es forzado, sino seducido. En esta tentación, Satanás usó la palabra de Dios para fundamentar su apelación, pero no la aplicó correctamente. Ahí está en Mateo 4:6. Amén. Entonces vamos a ver Mateo 4:6. Está en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo 4:6. Y si tenemos que saber la palabra de Dios, porque si no sabemos la palabra de Dios, Él nos va a engañar. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 4:6? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. Y luego dice, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí está diciendo, dice, aplicación errónea de la palabra de Dios es una de las estrategias fundamentales de Satanás. En las dos primeras tentaciones dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz estas cosas. Para Jesús, haber obedecido hubiera sido la admisión, que la verificación por el Padre de su vínculo de hijo era inadecuada. Dios ya había hablado desde el cielo confirmando esta relación en Mateo 3:17. Satanás siempre centra sus ataques en tu relación con Dios, y la tentación final fue un intento de recibir adoración. En respuesta, Satanás le entregaría a Jesús todos los reinos del mundo. Ustedes saben que él va a decirte, si eres hija de Dios, entonces haz esto, o haz aquello, o quiere que va a querer que pruebes el poder. Y cuando estamos en la guerra espiritual, corremos ese peligro nosotros. Tenemos que tener cuidado de que sea el Espíritu Santo quien nos va guiando, y la pelea siempre, que es lo que les he dicho, es de Dios, no tuya. La pelea es de Dios, no de nosotros. Estamos peleando el honor y la honra de Dios, no de nosotros. Ese pleito no es tuyo, es de Dios. Amén. Cuando Dios no está en el asunto, no tienes por qué meterte en esos pleitos, sino que tú estás peleando la batalla. Ahora, ¿qué es la batalla? Es destruir las obras de Satanás, no a la gente, es destruir las obras de Satanás. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? No es la gente, es destruir toda obra de Satanás. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. La palabra de Dios es nuestro manual de guerra y revela el plan espiritual de Dios para la batalla. Tienes que conocer la palabra. Tú tienes que entender lo que la palabra de Dios dice. Dice, al confrontar las tentaciones de Satanás, Jesús usó la palabra de Dios. Jesús citó escrituras específicas aplicables a la batalla inmediata. No citó pasajes de cronología o historias del Antiguo Testamento. No, Jesús dijo, escrito está. Amén.
Cuando uses escrituras específicas, asegúrate de que estén en balance con el resto de la palabra de Dios. Deben ser vistas en un contexto y aplicadas en armonía con la totalidad de la palabra revelada de Dios. Tú tienes que hacer una encuesta, platicar. Yo me siento, yo platico con el pastor y le digo, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿Qué es esta palabra? No la estoy entendiendo, no está registrando en mi mente. Muchas de las veces yo batallo con el español. Yo la tengo que leer en inglés para poder descifrarla y entender muchas cosas. Y cuando estoy así en medio de una lectura en español, él me ayuda. Y ya la comenzamos a descifrar y ya la comenzamos a entender. Vamos al contexto. Amén. Y en el contexto, ¿qué es lo que nos está diciendo? No te puedes salir de la palabra de Dios. Amén. El contexto es algo que fue antes o después, pero que te está alineando y llevando a la palabra que estás usando en el momento. Amén. Entonces, de esa manera podemos ver que la palabra de Dios se usa y la palabra de Dios es escrita. Isaías 53, 4 y 5, y ahí dice dice que Jesucristo sufrió ahí en la cruz, y por cuanto derramó su sangre en la cruz del Calvario, tú eres perdonado. Y dice que por cuanto sufrió las llagas en su cuerpo, los golpes, tú ya eres sanado. So, te aplicas la palabra de Dios, vas allí a Isaías, amén. Y luego vas al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, amén. So, vas conectando la historia, el plan y todo el tiempo la historia del Señor Jesucristo lo narra todo, es Isaías. Isaías 53 narra toda la historia de Jesucristo, que ahí es el profeta anunciando, va a venir el Hijo de Dios, va a ser abofetado, y cuando tú haces guerra espiritual, te tienes que anclar en la cruz del Señor Jesucristo, porque ahí está todo. Ahí Él pagó, ahí para perdón de tus pecados, ahí Él te quitó la maldición, ahí Él te sana las enfermedades, ahí es donde ahí es donde está tu fundamento, tu principio bíblico es en la cruz, ahí se pagó todo. Amén, iglesia. So, el diablo que te quiere hacer guerra y tú clávalo en la cruz, amén. Llévalo allí, recuérdale lo que ya Cristo pagó. Ya, la victoria es mía y tú sabes que es mía. La victoria es mía, entonces eso le dices tú. Entonces de esta vez el poder delegado y la autoridad. So, el punto número 2 va a ser el poder delegado, delegación del poder y la autoridad. La tercera es oración. La cuarta es ayuno. La quinta, las llaves del reino, y luego el nombre de Jesús. Y quiero terminar con eso. Son 6, amén. Este es el plan de la batalla. Este es el plan. ¿Quién va a ir? Está como Brother Tony, él hace planos, pero él hace blueprint. Y él hace planos y va su plan bien planeado antes de llegar a aquel lugar. Él no va a entrar al lugar sin plano, ¿verdad que no? No puedes ir a un lugar sin llevar el plano, sin llevar la estrategia. Tienes que llevar el plano. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a lograr? Nosotros los soldados, los guerreros de Dios, llevamos nuestro plan. Llevas la palabra de Dios, vas a llevar la delegación del poder, la autoridad, vas a ir orado, vas a ir ayunado, llevas las llaves del reino, el atar y desatar, y vas a llevar el nombre de Jesucristo. Este es el plan de la batalla. No puedes salir a la batalla si no haces este plan. Y todos sabemos que nos colocamos la armadura de Dios, ¿verdad? El yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de verdad, los zapatos del apreto del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Amén. Eso es lo que está narrando aquí. Todo lo lleva, estos 6 puntos. El segundo es el poder y la autoridad. Amén. En segunda parte, en el plan de la batalla, está basado en el poder y la autoridad sobre Satanás, el cual Jesús delegó a sus seguidores. Amén. Entonces le dijo Jesús a los discípulos, Lucas 9:1. Si trajo su palabra del Señor, vaya al libro de Lucas 9:1. Y todo está en los 4 evangelios, cómo Jesús guerreó, cómo el Señor Jesucristo hablaba, dice, ¿y qué dice aquí?
dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Para sanar enfermedades. Amén. Ahí está la palabra del Señor, lo reunió. Entonces, y les voy a explicar aquí la autoridad para que la entiendan, y la voy a leer porque yo la había hecho más corta, pero aquí dice, autoridad y poder son dos cosas diferentes. Considera el ejemplo de un policía. Él tiene una asignación y un uniforme, los cuales son símbolos de autoridad. Su autoridad viene a causa de su posición en el gobierno. Amén. Pero puesto que no todas las personas respetan esa autoridad, el policía también lleva una arma, y el arma es su poder. Amén. Tú no quieres respetar mi autoridad, entonces saca la pistola, ¿verdad? Saca la arma. Bueno, aquí en lo espiritual estamos hablando que la autoridad, amén, es la autoridad que Dios te ha dado. La autoridad es tu ¿qué? Tu posición. Amén. Entonces dijo el Señor, has dejado tu posición de guerra, tu autoridad la has dejado, y por eso comienzo yo a reflexionar en las palabras que Dios me da. Entonces aquí, ¿quién te pone en la posición? Jesucristo. Amén. Jesucristo, por mediante de Jesucristo te da la posición de guerra, te da esa posición que es ¿qué? La autoridad. Es la autoridad. Entonces son las dos cosas, la autoridad y el poder. Entonces, con el policía debes tener tanta autoridad como poder para ser efectivos, pero algunos creyentes reciben autoridad mediante la experiencia del nuevo nacimiento. Acá me pasé antes, dice, la autoridad sobre el enemigo viene mediante Jesucristo y su posición, y como creyente. Tu poder sobre el enemigo viene mediante el Espíritu Santo. La arma representa el Espíritu Santo. También nosotros, ¿qué representa la espada? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Entonces no vas a salir sin la espada, que quiere decir tu arma. Tienes que llevar a la arma, es la palabra de Dios. Entonces vamos viendo la policía. Cuando tú tienes un sueño, yo tenía sueños de policías así, y muchas de las veces con uniforme. Cuando tú ves el policía con uniforme, te está hablando el Señor de la autoridad. Está hablando de tu autoridad. Quizás has dejado tu autoridad, no estás usando tu autoridad, y el Señor quiere que uses tu autoridad. Entonces la arma todo el tiempo representa poder, y muchos de ustedes tienen sueños y no lo saben interpretar, que las andan siguiendo y le están tiroteando con armas. Esos son dardos del enemigo. Ese es el poder de Satanás que te está aventando a ti. Amén. Entonces por eso nosotros tenemos que saber. Entonces la autoridad es tu posición como guerrera, que te la dio Cristo. Pero el arma es el Espíritu Santo. Y la arma la necesitas, o el poder, ¿para qué? Pues sobre el enemigo. Y dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y dice, y para que sanen. Con este poder, con esta arma, tú puedes sanar a los enfermos. Amén. Y tú puedes echar fuera demonios. Tienes la autoridad y tienes la arma. Tienes que usarlos y señalar. Puedes traer el arma, la autoridad, y no la estás usando. Puedes andar vestida de policía y no usas nada. Tienes que empezar a usarlo. Entonces el poder sobre el enemigo. Entonces también tienes el poder sobre el pecado. En Juan 20, 22, 23 dice, y al decir esto sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes, dice, perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se les retengáis, les serán retenidos. Entonces ahí está diciendo que es sobre el pecado. Entonces ahí nosotros tenemos poder sobre el pecado. Tenemos poder para perdonar los que nos han ofendido. A que hoy le decían a Cristo, tú no tienes poder, ¿quién te dio la autoridad? Y el Señor Jesucristo decía, pues ¿quién te la dio a ti? Si tú no me dices, si tú no me contestas mi pregunta, ni yo te voy a contestar las mías. Pero nosotros, ¿quién nos está dando el poder y la autoridad? ¿Por medio de quién? Por Jesucristo, el Padre, el Hijo. Nos dio el poder y la autoridad. ¿Y quién es el poder? El Espíritu Santo. ¿Quién te lo delegó? Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo es tu arma, tu poder. Entonces vas a salir a guerrear. No dejes al Espíritu Santo, no dejes tu arma. Tienes que ir a guerrear con el Espíritu Santo. Amén.
Estamos entendiendo que te le delegó poder para extender el evangelio. Y dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí está hablando de testificar de Cristo, de hablarles de Cristo. Está una persona enferma, ora por ella. Yo ya no me detengo y, ay, que me duele esto, que vamos a orar. Y oro por la persona. Yo no voy a hacer la obra, sino que la palabra misma me está diciendo que nos ha dado la posición. Y el Espíritu Santo es el poder, el que va a sanar, el que va a liberar. Amén. Nosotros somos instrumentos de Dios ahora, antes de Satanás, ahora de Dios. Amén. Luego la otra arma es la oración. La oración es la tercera parte del plan básico de la batalla. Aquí está una detallada referencia para asistir en el estudio sobre la oración. Pero yo estaba estudiando sobre esto y yo quiero llevarlo a los niveles de la oración. Vámonos a Mateo 7 y le voy a brincar a los niveles. Mateo 7, 7 y 8. Y es lo que necesitan saber. Y vamos a la Biblia y vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Y estos son 3 niveles. Los que vamos a ver son 3 niveles: 7, 7, 8. Y dice, hay 3 niveles de intensidad en la oración: pedir, buscar y golpear. Esos son los 3 niveles: pedir, buscar y golpear. Pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, el que está llamando, aquí está golpeando. Esa es la palabra golpear. Amén. Pedir es el primer nivel. Pedir es el primer nivel de oración. Es simplemente presentar un pedido a Dios y recibir una inmediata respuesta en orden a recibir. La condición es pedir. ¿Cómo vas a recibir? Tienes que pedir. El que no pide, no recibe. Bien sencillo. Ese es el primer nivel. Amén. Dice Santiago 4:2. Pero no tenéis porque, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pidéis. Entonces, venimos a la casa de Dios o estás hablando con Él y no pides. Y aquí te está diciendo, Santiago, este es el contexto que pega el primer texto y te está diciendo, pues no tenéis porque no pidéis. El que pidéis, recibéis. Y entonces la palabra es sencilla, la tenemos que entender. Amén. Y cuando tú pides, te sorprendes y dices, wow. Estábamos platicando hoy de este día. Y decía Mary que la princesa le pidió agua y en ese entonces ella no traía ni para darle agua. Y dice que estaban regalando agua en la calle, que no es así. Y luego dice que estaban regalando botellas de agua y que le dice, ella se para y el Señor le da la botella de agua. Y la princesa pues se prendió del agua porque ella quería agua. Mire, una chiquitita, bebé, estaba pidiendo agua y el padre allí puso a esa persona para que le diera la botella de agua. Dice, ver, la agarré y comencé a llorar porque entendió que la niña había pedido agua y el padre se la dio rápido. Amén. Él se la dio rápido y luego ella le dio gracias a Dios. Entonces, hermanos, ¿y cuánto? Dice también la palabra del Señor, la vas conectando. Dice, si ustedes que son hombres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no? Yo les daré lo que me pidáis. Aleluya. Entonces vas conectando la palabra y le vas recordando a Dios. Entonces, Padre, yo no le puedo dar mejor que tú. Lo que tú nos das es mucho más mejor que lo que nosotros podemos ofrecerle a nuestros hijos. Entonces, de esa manera, eso es el pedir. Amén. Pide cosas así que tú necesitas. Aquí está hablando del deseo. Pero no tenéis lo que deseas. Y mucha gente no quiere que pidas lo que deseas, porque Dios dice que pidas. Que pidas un deseo.
Y luego dice, ¿por qué no pidéis? Y dice, no tenéis el deseo que quieres porque no me has pedido. Pero si tú me pides, yo te lo voy a dar. Aleluya. Aleluya, amén, iglesia. Tenemos la poderosa arma espiritual de la oración, pero muchos no la usan. Ellos no piden y por causa de esto no reciben. Y ahí vas. Oye, comadre, ¿no tienes, comadre? No, y la comadre está más quebrada que tú. Y no, pues ya andas pidiéndole a la comadre y al vecino y al compadre, pues no tienen. Están más necesitados que tú. ¿Por qué no vas al Padre? Y cuando tú vas al Padre, el Padre te lo va a traer hasta tu puerta. El Padre viene y se mueve. Entonces le estás pidiendo a las personas erróneas. Tienes que ir al Padre y pedírselo a Él. Yo he experimentado el poder de Dios cuando yo les dije que una vez estaba trabajando yo. Y estaba trabajando y todos vamos a pasar por momentos de escasez financiero, ¿verdad? Que no traes dinero, ya se te fue en el bill, yo estaba trabajando. Y eso es que yo estaba trabajando 40 horas a la semana, trabajaba en una oficina. Y yo me acuerdo que pues no llevé lonche y traía mucha hambre. Pero cómo se me antojaba, como una botana, se me estaba antojando una botana. Y yo me acuerdo ese día, hermano, el patrón se había ido a comer y luego llegó, hermano, me trajo una botana de todo, de marisco, como mixta, de marisco, de fajitas, de todo, y me trajo la botana. Y era un deseo así que nada más Dios sabía que yo traía mucha hambre, pero no traía para comprarme un delicioso taco, amén, una botana, y mi patrón me trajo de todo, hermano. Entonces, eso me acordé de la princesita, como uno también, aunque yo estaba trabajando y yo no tenía, pero yo anhelaba una botana y me regalaron la botana, hermanos. Es algo, por eso, pídele al Padre nomás. ¿Y sabe qué fue mi oración? Tengo hambre. Le dije, ay, tengo hambre, pero no traigo dinero. Y tengo mucha hambre, Padre. Y nada más le dije a él, ay, tengo mucha hambre, pero no traigo dinero. Y Dios me oyó. ¿Sí me entiende? Dios me oyó y me trajeron la botanita bien grandota. Por eso hay tipos de oración, de peticiones, hermanos. Y aquí está el primer nivel es pedir. Amén. Pedir por un deseo que tú tengas. La segunda es buscar. Es un nivel más profundo de oración. Y este nivel de oración es el que respuestas no son tan inmediatas como en el nivel de pedir. Dice, los 120 se reunieron en el aposento alto donde, dice, continuaron en oración como un ejemplo de buscar. Estos hombres y mujeres buscaban el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y continuaron buscando hasta que la respuesta vino. Hechos 1, 2. Y vino el Espíritu Santo y vas a estar allí. En una ocasión yo le dije a Dios, porque estaba sola, y le dije al Señor, el diablo me había lanzado un miso, como un reto bien grande. Entonces él me mandó un reto muy grande, me dijo, y el diablo en ese entonces yo no estaba más crecida como estoy hoy. Entonces oí su voz y me dijo, te voy a quitar tu casa, tu carro, tu marido, tus hijos, te voy a quitar todo y te voy a dejar sentada en la calle. Así me dijo. Entonces yo le dije, tú no me puedes quitar nada. Pero de ahí entró, dije, a no ser que Dios te dé permiso, fue todo lo que dije. Entonces, y yo no sabía que Dios le iba a dar permiso, amén. Yo dije esa palabra, pero yo solté esa palabra en ese momento, y ahora vino otra vez el enemigo. Entonces me quitó carro, nos estaba quitando la casa, mi esposo se fue, mis hijos se fueron y yo quedé sola en la carpeta tirada allí. Y vino y se carcajeó y dijo, no te dije que te iba a quitar todo. Nos robaron todo, no teníamos nada, se robaron todo de la casa,
hasta la tostadora, hasta la ropa, todas mis joyas que me habían regalado con tanto amor, mis hermanas, todos se robaron. Y se fue mi esposo, tuvimos una discusión muy fuerte y mi esposo se fue. Y mis hijos pues ya andaban en la calle y era por mis hijos. Y yo me acuerdo que pues me quedé solo, sentada, sin nada, nomás en una carpeta. Ahí, y en la carpeta usada, vieja, ahí me quedé sentada. ¿Cómo me dolía? Yo sentía que se había muerto algo dentro de mí. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Comencé a buscar de Dios. Y yo comencé a buscar de Él. Y le dije yo de aquí no me levanto, yo de aquí no me paro. Y si tengo que llenar el Valle del Río Grande con mis lágrimas, lo voy a hacer. Pero de aquí no me levanto hasta que no me respondas. Y así me quedé, no sé cuántas horas, llorando ante la presencia de Dios. Y le decía yo no te pedí casa, yo no te pedí nada de esto, tú me lo diste. Acuérdate que tú me diste la casa y tú me dijiste, te voy a entregar casa para tus hijos, para ti, para que tú la disfrutes. Y le dije, pero tengo la casa, no tengo ahora nada ni nadie, no es hogar. No tengo esposo, no tengo hijos, no tengo nada. ¿Para qué quiero casa si no tengo nada? Y ahí lloré. Entonces de ahí Dios comenzó a hacer la obra. Llegó uno de mis hijos y me pescó llorando. Y me dijo, mami, no estés llorando. Me dijo así, me hizo chaca el shoulder porque yo estaba inconsolable. Lloré ante Dios. Y luego le dice, ya no estés llorando. Y yo levanté mi cabeza y lo vi de que era mi hijo con lágrimas en mis ojos y le dije, vas a cambiar, vas a dejar los vicios, vas a dejar las cosas que andas haciendo. Y nomás agachó la cabeza y le dije, entonces déjeme llorarle al que puede hacer lo que las deja. Aleluya. Y le dije, hágase para allá y déjeme continuar con mi búsqueda, Dios. Porque yo no me iba a mover de ahí hasta que Dios me respondiera. Y este muchacho se fue y trajo a su otro hermano. Y yo seguí llorando y él fue y se trajo a su hermano y le dijo, hermano, que no sabes lo que pasó. Jesús dejó a mamá y la dejó y está mamá llorando sola. Dice, ya está sola llorando mamá, no la podemos dejar sola, hermano. Tenemos que regresar a casa y ir a quedarnos con mamá. Y así es como Dios comenzó a obrar. Y mi esposo estaba bien lastimado porque sí había sido un pleito fuerte. Y mis hijos se habían hecho de palabras y todo. Él estaba dolido, estaba lastimado. Yo no lo culpo si no hubiera regresado para atrás, pero yo también estaba dolida y estaba lastimada. Y el diablo lo que me había dicho era que me iba a dejar en la calle, me iba a quitar marido, hijos, casa, carro, todo. Ya se habían llevado el carro, ya se habían robado todo, ya andaba mi esposo en la ven prestada de la iglesia, no teníamos muebles, no teníamos nada, amén. Entonces yo dije, yo no me voy a levantar de aquí hasta que no me contestes. Estuve llori, no le puedo decir cuántas horas, pero yo sí le dije, si tengo que llenar el Río Grande, yo lo voy a llenar. Y luego ya vino mi hijo, y vino mi otro hijo, y el otro día era día de servicio en la casa de Dios. Y me puse bien guapa, y me arreglé bien guapa. Y le dije, yo voy a adorar a mi Dios. Y yo me acuerdo que vinieron por nosotros y nos fuimos a adorar a Dios. Amén. Y llegamos allá a la casa de Dios. Hermanos, nos sentíamos tan lastimados, que como que la victoria yo no la estaba viendo. Y yo había peleado, luchado, orado, haciendo todo lo que se puede decir, ofrendando, diezmando, yendo a todos los servicios y el diablo robando y todo. Yo no sabía que Dios le iba a permitir que me viniera a atacar de esa manera. No sabía. Y estaba Dios probando nuestra fe de los dos, que a ver si se iba a suceder todo lo que me había dicho. Entonces ya llegamos a la iglesia
y estoy yo sentada y allí lo revisé a él, porque él no se fue a otra parte, se fue a la iglesia, ya se estaba quedando él solo. Y lo miré de allá, y luego ya cuando era en aquel entonces, como aquí no nos hincamos porque no hay donde detenernos, pero ya había donde detenernos, y yo pasé para enfrente y yo me puse a llorarle a Dios allí, y estaba yo llorándole a Dios, y viene mi pastor, que ahora está con el Señor, y nomás me susurra en el oído, y dice: Jesús regresa a la casa hoy. Dijo, Jesús regresa hoy. Y nada más le di gracias a Dios. Y allí fue el inicio donde Dios comenzó a restaurar nuestra familia una vez más. No estaba todo al 100, pero fue un proceso donde Dios comenzó a restaurar nuestra familia una vez más. Y Dios comenzó a levantarme. Y le dije a mi pastor, le dije: ahorita estoy en el suelo. Le dije, pero Dios me va a levantar de esto. Y le dije, y cuando Él me levante, todos los que me han dejado y abandonado, no sé si los voy a recibir. No sé, porque no estuvieron. El único fue Dios. Y es cuando todos te abandonan. Todos te abandonan. No hay dinero, no hay nada, no hay comida, no hay nada. Todo está en los golpes contra ti. No están aquellas personas que siempre te siguen y te invitan y todo eso, no hay, porque no hay dinero. Pero todo eso dejó Dios probarlo, y entré en la búsqueda, y esa es la búsqueda. Y allí Dios vino, me llenó, me bautizó otra vez en el Espíritu y regresó toda mi familia para atrás. Pero tienes que buscar, tienes que persistir, tienes que estar allí y decirte a ti misma: yo de aquí no me levanto hasta que no me respondas. Y de esa manera vas recibiendo. Ese es el segundo nivel. Pues el tercero todavía es más fuerte. Este es el de golpear. Ese golpear es a un nivel más profundo. Esta oración es de persistencia. Cuando las respuestas se retrasan en llegar. Dice, es ilustrado por la parábola de Jesús dicha en Lucas 11, del 5 al 10. El nivel de golpear es el nivel más intenso en la guerra espiritual en oración. Esto ilustra por la persistencia de Daniel, que continuó golpeando a pesar del hecho que no veía resultados visibles, ya que Satanás estorbaba en la respuesta de Dios. Daniel 10. Y todos sabemos que el diablo va a estorbar tu petición, tu oración, pero ahí es el momento donde tú tienes que golpear y vas más persistente. Yo me acuerdo que la primera vez que me encontraron el tumor de cáncer en el 98, iba todos los días ante Dios. Todos los días. Y ahí iba yo, tú sabes, y miraba a Dios y le decía: yo sé que tú sabes que no hay duda en mi corazón, que tú puedes desaparecer esto. Y todos los días, y luego corría al baño, y iba y me checaba, porque te enseñan cómo checarte. Y corría al baño y me checaba. No se desapareció, ya todavía no. Y luego el otro día, y había servicio, y el que estaba orando, yo corría al altar, y oraban por mí: eres sana, recibe la sanidad. Y yo declaraba la sanidad. Entonces corría al baño y me checaba mi seno, y todavía estaba allí. Bueno, pues seguía así, hermanos, persistente. Se llevó 6 meses, entrando a los 7, hasta fui a dar a Galveston. Cuando llegué allá, Dios hizo el milagro. Me lo desapareció. Porque tienes que ser persistente. Esta es la oración de dar golpes y golpes y golpes hasta recibir tu petición contestada. Era una amenaza de muerte a mi vida, era cáncer. Estaba sonando mi puerta, había tocado mi seno, pero yo tenía que dar golpes al que me podía libertar, al que me podía sanar. Y volvió otra vez y seguí persistiendo. Esta última lucha fueron de 2 años, 2 años y medio, pero mire, ya tengo 4 años libre de cáncer. ¡Aleluya! Son las oraciones persistentes, las que te dan la vida, las que te dan
de los ataques de muerte, los decretos de muerte, lo que el diablo quiere hacer contigo. Pero le dije, no me mataste, no me mataste, y mientras que no me mates, yo te voy a seguir dando guerra. Y va a seguir dándote guerra y guerra y guerra, amén. Esos son los 3 niveles, amén. El nivel de pedir, de buscar y de golpear. El de golpear es de persistir y persistir y persistir. Y ahí lo vemos cuando Daniel siguió. ¿Cuántos días oró Daniel? 21. Y estuvo ori, todos los días iba ante Dios, todos los días intercediendo. Yo duré 6 meses. Y luego en esta mi batalla fueron 2 años y medio. Y luego en la otra, cuando quebré el altar de aquí, de la muerte, fueron 7 meses completos, todos los días. Y muchos de ustedes abortan, no están en el nivel de piden y ahí se quedan, buscan también, no siguen buscando y ni tampoco siguen golpeando. Y tienes que golpear. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, es el poder que vas a destruir las obras de Satanás. Que no les dije que viene a destruir todo mal que el diablo pone en nuestro corazón, todo mal que el diablo pone de enfermedad, tú lo destruyes con la palabra del Señor. Aleluya. Y el otro es, hay mucho en la oración, pero no quiero ponerme tanto en la oración. Hay bastante. Cuando estemos teniendo la vigilia, les voy a estar dando más pasos de la oración. Estamos teniendo vigilias, hermana. Estamos yendo a tomar territorio. Y ahí en la ciudad donde vamos, allí y en la vecindad donde Dios nos está abriendo estas casas, ahí estamos declarando y poniendo nuestro pie en ese territorio y estamos reclamándolo para el Señor. Los rincones del diablo, las casas donde leen brujería, hechicería, leen las cartas, todo eso, estamos yendo a destruir las obras de Satanás. Entonces las hermanas se están levantando ahorita. La guerra no dura mucho. La guerra son nomás de ratitos. Entras y ¡pum! Entras, destruyes. La guerra no puede durar mucho. La guerra son en momentos instantáneos donde Dios te dice que declares, declara y salte. No te puedes quedar allí. Eso es guerra. La guerra no es de estar todo, no. Nada más son de momentos donde vas, entras, destruyes, vas y destruyes lo que el diablo ha hecho y luego te sales. Entonces, ya al último, cuando terminas la guerra, atas al espíritu de venganza. Y tienes que ayunar, tienen que andar ayunando. Entonces, el ayuno es la 4ª parte de nuestro plan de batalla. Combatiendo con oración para librar una guerra efectiva en el mundo espiritual. Entonces, el ayuno, definición del ayuno, el ayuno es su definición más simple, no es comer. Amén. Entonces, eso dice, de acuerdo con la Biblia, hay 2 tipos de ayuno. El ayuno total es cuando no comes ni bebes en absoluto. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 9:9. El ayuno parcial es en el caso de una dieta restringida. Un ejemplo de esto está en Daniel 10:3. Todos sabemos el ayuno de Daniel que hacemos nosotros al inicio del año son verduras, fruta, agua, jugo. Y es una dieta de restringida, pero es ayuno y se vale en el reino de Dios. Amén. Y es ayuno público y ayuno privado. Amén. El ayuno es un asunto personal entre Dios y un individuo. Es para ser hecho en privado y no es motivo de jactancia. Y dice Mateo 6:16-18, cuando ayunes no pongas cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Amén. Amén. No tienes que andar. Yo he visto gente que comienzan a temblar. Ando en ayuno, traigo mucha hambre, a mí me puedo sostener. Eso no.
No, Dios te da la fortaleza. Dios te da la fortaleza. Y mucha gente también, si están enfermos, lo notas. Porque lo muestran que están enfermos. No, hermanos, tienes que esconder aquello. Enseñarte a poner una cara de gloria. Amén. Una cara de gloria. Yo he venido con dolores y con una que me siento que me golpearon y que un tren pasó por mi cuerpo, pero no me va a mirar así toda triste. Me arreglo, me unjo, vengo a alabar a Dios. Amén. Y de esa manera estoy mostrando la gloria de Dios en mí. No lo que el diablo nos está haciendo. Amén. No los golpes que has tenido en tu cuerpo. No los tienes que mostrar. Cuando pasé por cáncer, y fue una fuerza de Dios y una rejuvenación que Dios me dio como el águila. Iba a visitarme mi hermano y decía, oye, Carmela, te ves bien bonita. Te ves bien bonita. Y le digo, es Dios que me mantiene. Dijo, te ves, no, si no es que sabemos que estás mala, no lo muestras que estás mala. Y le digo, eso se lo debo a Dios. Y siempre he dicho, y no me vas a tener en la cama, le digo al diablo, no me vas a tener en la cama y me levanto como sea, pero me levanto, amén. Y así están aprendiendo unos de ustedes, no van a permitir, amén. Estos son los propósitos del ayunar. Es para humillarte a ti mismo, Salmo 35:13. Para arrepentimiento de pecado, Joel 2:12. Y para recibir revelación de parte de Dios, Daniel 9:2. Y para soltar ligaduras de maldad, levantar yugos pesados y librar a los oprimidos y romper todo yugo, Isaías 58:6. Para alimentar al hambriento, tanto físico como espiritualmente, Isaías 58:7. Para eso es el ayuno. Amén. Entonces eso tiene su propósito, el ayuno, hermanos. Para ser escuchados por Dios, 2 Samuel 12:16. El ayunar no cambia a Dios, te cambia a ti. Dios se relaciona contigo sobre la base de tu relación con Él. Cuando tú cambias, entonces la manera en la de que Dios trata contigo es afectada. No ayunas para cambiar a Dios, porque Dios nadie lo cambia, pero ayunas, dice, pero ayunar cambia como Él trata contigo. Lee el libro de Jonás como un ejemplo de cómo esto pasó en la ciudad de Nínive. Y es verdad, Nínive iba a ser destruida. Y el rey tembló y ayunó y se humilló. Y a nosotros nos falta ayuno. Y estamos muriéndonos y no ayunamos. Queremos algo, pero no ayunamos. Queremos que nos revienten las ligaduras y no ayunamos. Queremos ver que las finanzas entren a nuestra vida, a nuestros hijos. Queremos que no ayunamos por ellos. Entonces, ¿quieres trabajo? ¿No ayunas? ¿No quieres ayunar? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Es para humillarnos. Somos orgullosos. Yo necesito ayunar. No, ¿cómo que no? Todos necesitamos ayunar. El ayuno es una guerra, es una arma tremenda. Entonces, cuando empiezas a ayunar, empiezas a notar todas tus debilidades, todo las fallas. Comienzas a notar todas las fallas y empiezas a llorar ante la presencia de Dios, a pedirle perdón. Y viene el arrepentimiento. Dice que para eso es el ayuno, iglesia. Duración del ayuno. Cuando tú ayunas depende de lo que Dios hable dentro de tu espíritu. Él puede guiarte a ayunar un corto o un largo periodo de tiempo. ¿Recuerdas la historia de Esaú y Jacobo? Jacobo estaba originalmente haciendo una comida para sí mismo, pero se negó a sí mismo en vistar o obtener el derecho de primogenitura. Amén. Cuando mejor, si Saúl hubiese ayunado esa comida, la perdió.
la perdió en vez de haber ayunado. Y por eso muchas de las veces nos necesitamos ayunar. Ahí viene el otro punto y es las llaves del reino. Estas son las que quiero darle, las llaves del reino. Son armas. Son todos lo que estamos usando para la guerra espiritual. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Jesús dio a los creyentes las llaves del reino. Y estas llaves incluyen el poder para atar y desatar. Y ellas son la quinta parte de nuestro plan básico en la batalla. Son seis partes que se usan para entrar en la batalla. Jesús enseñó la importancia de atar a los espíritus demoníacos antes de expulsarlos. Pero el principio de atar y desatar es más que echar fuera demonios. Puedes atar el poder del enemigo para obrar en tu vida, hogar o comunidad o iglesia. Puedes desatar a hombres y a mujeres del yugo del pecado, depresión y desánimo del enemigo. Cuando estás orando por una persona, y hoy en día me pidieron y salí para afuera y estaba llorando esta persona y me dice, es que me entra mucho coraje, mucha ira. Y cuando me entra mucha ira digo cosas que no debo de decir y entra la ira y reacciono de esa manera. Entonces, y otra cosa, no solamente reacciona de esa manera, comienza a correr y se va corriendo y andan todos buscándolo y hace disparates. Entonces estaba y comenzó a llorar cuando estaba hablando conmigo, porque le comencé a decir, pero tú le estás dando rienda suelta a ese espíritu, es un espíritu, hijo. Tienes que atarlo, tienes la autoridad para atar ese espíritu en tu vida. No entendía, pero yo le comencé a explicar y le dije, tienes dominio propio, que tú le puedes decir a tu carne que se sujete y que no te vas a enojar. Tú tienes, ya si le estás ordenando y no te hace caso, átala. Tienes que tomar el control, el dominio propio sobre esa ira. Y ya comencé a explicar, comenzó a llorar, le dije, ¿me permites orar? Solo desaté, ¿sí me entiende? Le quité este espíritu, atas el hombre fuerte de la persona, espíritu de ira, espíritu de coraje, lo atas y lo echas y luego lo echas fuera. No puedes echarlo fuera si no lo atas. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Tienes que atarlo primero. Dice la palabra del Señor bien claro, dice, ¿qué persona va a ir a entrar a una casa si no ata al hombre fuerte primero? Entonces tú eres la casa y el hombre fuerte es la ira, el celo, el coraje, la envidia. Todo eso, ese es el hombre fuerte en tu vida. Pero por eso Dios nos dio las llaves de atar y desatar. Entonces eso tú atas y dice, vas a atar a los demonios y luego los vas a echar fuera. Puedes atar el poder del enemigo para la obra en tu vida, hogar, comunidad. Entonces, ves que está actuando el espíritu de violencia en una ciudad, en tu comunidad, o espíritu de visión en tu casa. Se pelean los hijos, se pelean los hermanos, se pelea la mamá, se pelea el papá, se pelean todo. Y yo les he dicho del espíritu de división en la casa, y esto es muy común. Pero ustedes no están haciendo nada, están participando de este espíritu de división en la casa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes las llaves del reino, el poder y la autoridad de atar ese espíritu. Lo vas a atar y lo vas a echar fuera de tu casa. Amén. Fuera de tus hijos, fuera de tu ciudad, fuera de tu comunidad. Lo echas fuera. Espíritu de violencia, espíritu de robo, espíritu de aborto, espíritu de muerte. Todos esos espíritus los atas y los echas fuera. ¿Cómo nosotros, la iglesia, podemos tolerar todo eso? Cuando Dios nos dio el poder y la autoridad. Amén. Para hacerlo.
Ya si la persona no quiere, pues no podemos nosotros venir en contra de la persona, porque Dios, así como les dio a escoger el camino ancho o el camino angosto, así les da a escoger si quieres limpiar tu casa o no. Entonces todo está de que tú quieras que se limpie tu casa y sacar esos espíritus de tu vida. Si la persona no quiere, pues no podemos hacer nada. El principio de atar y desatar es una importante estrategia para vencer el poder del enemigo. Es una llave del reino de Dios. En cada situación que confrontas, cada problema, cada desafío, hay una llave espiritual. Esa llave es el ejército del principio de atar y desatar. Cuando reconoces que atar y desatar y actúas sobre la base, estás descubriendo el enemigo y el enemigo será derrotado. Amén. Usa la llave de atar y desatar. Y no te creas de las predicaciones que una vez me hicieron llorar a mí porque estaban hablando en contra de que estábamos locos y que eso no significaba eso y que eso, que el otro. Le dije, Señor, tú me levantaste a predicar guerra espiritual. Tú me levantaste a enseñarla. Yo no puedo creer, Padre, que tú me vas a levantar a hablar y decir cosas, Padre, que no sean ciertas o que no me han pasado a mí y que yo las he experimentado y he quedado libre de muchas cosas. Y el Señor me trajo con estos manuales de guerra espiritual. Entonces me entregó los manuales de guerra espiritual para que yo estuviera bien segura que estas son llaves del reino y que las tenemos que usar nosotros. Amén. Entonces estamos entendiendo. Entonces si las usas tú, vas a derrotar al enemigo. Ok. Cuando vas a hacer guerra espiritual, que dice que le vas a quitar aquellas ataduras a los hombres y las mujeres, entonces tú vas a quitarle ligaduras de la mente, del abdomen, de las manos y de los pies. Y empiezas a quitar ligaduras que los atan, vicios, pecado, pornografía, lo que está atando a la persona, se los comienzas a quitar, los comienzas a quitar esas ligaduras, que quiere decir, los vas desatando del pecado, de lo que el enemigo ha puesto en sus vidas. Cada vez que echas una mentira, que crees un error, una ligadura. Cada vez que abres la puerta, otra ligadura. Entonces son ligaduras que se van haciendo en tu cuerpo. Y hay gente que viene a la iglesia, pero viene bien atada. Están atados, todavía no están usando el poder de atar y desatar. Vienes atado, oye, desátate. Desátate con el poder de Dios y la palabra de Dios. Entonces empiece a desatarse, quitarse ligaduras. Empiece a quitarse ligaduras. Esas son las llaves del reino. Y no solamente para ti, para tus hijos. Tú sabes bien que tu hijo trae un espíritu. Empieza a atar el espíritu y echarlo fuera de tu hijo. Hazlo así. Y si no está trabajando, ayuna. Ayuna por tu hijo. Ayuna por él. O pues enséñalos a ellos a ayunar desde temprana edad. Enséñalos a ellos que ayunen también. Hijo, tienes que ayunar, tienes que humillarte, hijo. Y cuando tú te empiezas a ayunar, no puedes ni dejar el almuerzo. Aunque sea los medios ayunos, debemos de empezar allí, iglesia. Empezar a ayunar. A muchas de las veces, cuando yo fui a México, porque yo no le entro a México si no voy bien ayunada. Yo no voy para allá si no voy ayunada. Yo voy ayunada y ayuno antes. Y hasta ese mero día voy ayunada. Porque sé con lo que me estoy confrontando. Entonces voy bien ayunada, hermano. Y iba en seco. Y estaban las botellas de agua que sudaban. Y el diablo que me decía, tómale, al cabo que el agua no va a quebrar tu ayuno. Y de verdad no quiebre el ayuno, pero yo había prometido a Dios en seco. Amén. Yo le había prometido el ayuno de Esther en seco. No agua, no comida. Yo iba a quebrar mi carne para que Dios me usara. Porque el agua no lo quiebra según, pero depende de la promesa y el ayuno que tú le has pedido a Dios y lo que quieres abarcar o lograr. Amén. Y lo que quieres lograr. Entonces,
Si tú vas a ir a un país a predicar o donde Dios te mande, ¿a poco vas a ir sin ayuno? ¿A poco no te vas a preparar? ¿A poco vas a ir a entrarle a pecho pelón allí? No sabes lo que te está encontrando. No sabes a lo que te vas a confrontar. No es tu casa. No es tu casa que está barrida, que está limpia, donde estás aquí guerreando. Vas a otro territorio. A lo menos así he aprendido yo. Y así es como yo me preparo. Y el diablo me decía, toma, y yo no. Y gracias a Dios que vencí, terminé la campaña, terminé todo. Y luego llegué a la casa y la agua sabía tan rica, hermanos, como nunca. Y deje usted que yo tomaba pastillas de la alta presión y todo eso, dejé todo. Lo dejé todo, en seco me fui, en seco. Y el diablo me decía, oh, te va a pegar la alta presión. Ahorita estamos en la casa porque tienen alta presión. Amén. Y que no, que tengo la alta presión y no vienen a la casa de Dios. Yo aventé las pastillas y dije, le voy a ayudar a mi padre y yo voy a ir. Y voy a derribar toda obra de Satanás. Y voy a ir allí a desatar a la gente que está atada. Aquella gente que está atada, que está enferma, que no se puede mover. Entonces le dije, les voy a llevar la palabra del Señor Jesucristo. Y Dios hizo muchas liberaciones. Y se me ponen las líneas de liberación. Pero que si no hay uno, que si no me preparo, entonces no va a suceder nada. Nomás hubo el momento que tuviste allí, pero no sucedió nada. El último punto, el número 6, es el nombre de Jesús. La parte final del plan básico de la batalla se encuentra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es para ser aplicada en su nombre. Oremos, ayunemos y usemos nuestro poder delegado y autoridad y las llaves del reino de Dios en su nombre. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Juan 14. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. En aquel día no preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo en cuanto pidéis al Padre en mi nombre, os lo haré. Juan 16:23. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque bebieran cosas mortíferas, no les haré daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:17-18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20. ¿Ven? El Señor Jesucristo dijo, sobre toda principado y autoridad, poder y señoreo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. Dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Si lo recibió de él, no prende de palmas al Señor.